Amados, hoy día vamos a continuar con las predicaciones. Hoy día vamos a ver también la disciplina de Dios para el creyente. Hemos estado desarrollando para aquellos que nos visitan anteriormente ya en varias predicaciones al respecto de la doctrina de las Escrituras o la enseñanza escritural de que Dios castiga y Dios disciplina. Dios castiga y Dios disciplina. Dios constantemente está castigando porque el cimiento de su trono es justicia y juicio, amados hermanos. Y entonces Él trae castigos a aquellas personas impenitentes, reprobadas, que van a morir sin Cristo. Y hay muchas, como nos enseñan las Escrituras y como vemos día a día. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado necesariamente trae una paga. Y el Señor tiene que dar paga por ese pecado. Y es la muerte, muerte espiritual, muerte física, muerte eterna. La paga del pecado es muerte. El pecado es el peor mal que te azota. Hermano, hermana, amigo, amiga. El pecado es el gran mal que azota a la raza humana. Es lo que nos trajo la separación del Dios infinitamente santo. Y la paga del pecado es muerte. El Señor también dice en Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Miren lo que dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago. Él va a dar el pago, va a retribuir por el pecado cometido, ofendiendo a su santidad. Y Él que es justo, porque Él es el juez justo de toda la tierra, tiene que hacer lo que es justo. Y luego dice ahí, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Dios es un Dios de amor, sí, es un Dios bondadoso, sí, es un Dios misericordioso, sí, pero es un Dios de ira también. Y dice la palabra, es un Dios que está irado contra el impío todos los días. Eso es la palabra, eso dice la palabra. Ciertamente, el hombre natural, la persona que no conoce a Dios, que no conoce las Escrituras, suele poner Dios es amor ahí en el bus, uno lee eso, no, Dios es amor. Y claro que Dios es amor, pero su amor se manifiesta en Cristo Jesús. Y demanda un arrepentimiento, porque Dios no puede mostrar su amor y dejando pasar su justicia. Él es el justo y el que justifica. Y o lo pagamos nosotros, los seres humanos, delante de Dios infinitamente santo, con un castigo eterno, o alguien lo pagó por nosotros, que es Cristo. Entonces, ¿cómo rechazar la justicia de Cristo? Queremos enfrentarnos a un Dios infinitamente santo. Eso es terrible, es necio. Que nosotros tan pequeñitos nos enfrentemos a un Dios infinitamente santo. Entonces Dios castiga, pero Dios también disciplina, y es lo que venimos desarrollando a lo largo de las 3 últimas prédicas pasadas. Y en Hebreos 12 dice, si soportáis la disciplina, y esto va dirigido a los creyentes, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En lo natural, nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad? Corregimos para que no se pierdan, para que tengan cuidado con la mala compañía, para que tengan cuidado y desde pequeñitos no se electrocuten, y los cuidamos, los disciplinamos, ¿verdad? Y el Señor trae eso para decir que Él como Dios y Padre de sus hijos, entonces Él nos disciplina y nos trae por causa de nuestros pecados, hermanos y hermanas, aflicciones, tribulaciones, necesidades, pérdidas económicas, materiales, etcétera. Porque nos ama, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos. Él nos trae estas cosas. La palabra del Señor lo enseña. Lo venimos desarrollando a la luz de la palabra del Señor hace ya 3 semanas atrás, la disciplina. Pero luego dice, pero si se os ceja sin disciplina, o sea, si Dios no disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Ve? Hay una diferencia entre el Hijo de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios es adoptado en virtud a Cristo Jesús y su obra sacrificial. Y somos adoptados en el momento en que creemos. Y el que no cree, mire, el Señor dice aquí su palabra, yo no me lo invento, dice, entonces sois bastardos y no hijos. Amados, entonces corramos a Cristo, es muy necesaria para nuestras almas, proveemos para nuestro cuerpo, y eso está bien, para nuestra comida, para la bebida, para tener un techo, ¿verdad? Para poder vestirnos, eso está bien, para estudiar, trabajar, está bien, pero nuestra alma que es eterna, mire, un día moriremos todos y nuestro cuerpo, ¿verdad? Bien alimentados y todo se pudrirá ahí, pero nuestra alma es eterna, y solo si está unida a Cristo, saldremos triunfantes. Viviremos eternamente en virtud a la unión con Él y por Él. Y ahora veremos, hemos desarrollado las 2 últimas semanas
Hemos hecho 4 predicaciones, 2 de ellas al respecto del rey David, y la última fue al respecto del rey Salomón. Y hoy día vamos a ver la disciplina para con otro rey, el rey Asa. ¿Quién era David? David era el tatarabuelo de este rey Asa. El tataranieto del rey David, por decirlo de otra manera, era el rey Asa. Su bisabuelo fue Salomón. Su padre de este rey Asa, de quien vamos a hablar, se llamaba Abías o Abías. En un pasaje dice Abías, en otro dice Abías. Y su abuelo fue Roboam. Tanto su padre como su abuelo eran incrédulos. Oye, qué interesante, ¿no? Su tatarabuelo David, creyente, está en el cielo. Su bisabuelo Salomón, creyente, está en el cielo. Su abuelo Roboam, incrédulo, y está en el infierno en este momento, en virtud de lo que dice la palabra del Señor. Y su padre Abías, incrédulo, está también en el infierno. Y ahora llega este rey Asa, que por la gracia del Señor alcanza misericordia y favor de Dios y alcanza la salvación. El rey Asa. Y vamos entonces a sumergirnos a las escrituras del Señor, que son tan preciosas, al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14. Por favor, vamos todos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14. Y dice la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1, dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Ahí está, murió su papá del rey Asa, que se llamaba Abías. Él murió y fue sepultado, y ahora reina en su lugar Asa. ¿Y qué dice aquí? En cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. En 10 años no había guerra total con la nación del norte, Israel. En 10 años no había guerra total con los sirios o con cualquier otra nación que por ahí se levantaba. 10 años el Señor le dio esa tranquilidad, ese sosiego. Si bien es cierto, como dice otro pasaje en Primera de Reyes, que es el pasaje paralelo, capítulo 15, dice que había guerra en el sentido de que había situaciones de hostilidad, rivalidad, y en todo su reinado, eso es cierto, siempre lo hubo, y siempre también para nosotros, hermanos, siempre va a haber hostilidad, siempre va a haber tribulación, siempre va a haber rivalidad para con nosotros cuando predicamos el Evangelio. Porque cuando predicamos el Evangelio de arrepentimiento se van a oponer y nos van a rechazar y nos van a aborrecer, como dijo el Señor Jesucristo. Pero regresando a este pasaje, ahora Asa es rey y Dios le da 10 años de sosiego. Amados hermanos, y así nosotros, una aplicación para nosotros, porque esto también es para aplicar para nosotros, podemos tener sosiego. Puede ser que no tengamos tantas pruebas, tribulaciones, ¿verdad? Situaciones, y entonces tenemos que obrar para Dios, tenemos que santificarnos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque va a venir un día, como le vino al rey Asa, en el cual venga una gran prueba. Y tenemos que estar preparados, si no, significa que estamos cimentados, amados, sobre la arena y no sobre la roca, y podemos caer. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, como dice el apóstol Pablo. Y eso fue lo que hizo Asa, porque en el versículo 2 que dice, leamos por favor todos. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Primero dice, hizo lo bueno y lo recto. Este versículo 2, amados hermanos, nos dice un resumen general de la vida de Asa. En otras palabras, dice, Asa era creyente. Hizo lo bueno y lo recto. Tenía un corazón regenerado. Amaba a Dios y amaba al Mesías. Amaba la simiente de las mujeres. Había arrepentido sus pecados y vivía una vida así. Hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, porque estamos todos nosotros delante de Dios. Y dice, de Jehová su Dios. Era su Dios. Era el Dios de Asa. Y él aprovechó el tiempo. ¿Y cómo aprovechó el tiempo? Versículo 3. Leamos todos. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de la cera. Ahí está, él empezó a hacer reformas. Él no se quedó ahí durmiendo, no se quedó paseando por el terrado de su reino. ¿Recuerdan ustedes eso que vimos con respecto al rey David? No, él quitó los altares del culto extraño. El culto extraño, ¿quién había traído culto extraño? ¿Quién había traído adoración a los ídolos? Pues empezó con su abuelo, con su tatarabuelo Salomón. Y lo continuó, con su bisabuelo Salomón. Y continuó con su abuelo
Roboam, que era un hombre muy impío. Y también lo hizo su padre, Abías, que también era incrédulo, amados. Mal ejemplo, ¿verdad? Consecuencias del pecado del Salomón. Ahí lo vemos aquí. Él ahora quitando altares del culto extraño, porque la gente se iba a idolatrar por aquí y por allá, y él quitaba esos altares. Y eso estaba bien, esta reforma estaba bien, amados hermanos. Y los lugares altos, ¿qué significa esto? Que habían lugares montañosos donde también ahí idolatraban, amados, y él también los quitó. Quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera, amados hermanos. Y dice el pasaje paralelo, no vayan ahí porque no quiero que se pierdan, el pasaje paralelo está en Primera de Reyes 15, pero ahí dice en el versículo 12, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Quitó del país a los sodomitas. ¿Quiénes eran los sodomitas? Aquellos que practicaban el homosexualismo, amados hermanos. ¿Y qué hizo el rey Asa? Los quitó. Mire este gobernante, este rey, que no permitía ni toleraba esas prácticas en su nación, y lo cual era agradable delante del Señor, porque dice, hizo lo recto. Y hacer lo recto para este rey, ¿qué era? Quitar del país a los sodomitas. Eso era una buena práctica. Lamentablemente nuestras naciones, hoy por hoy, ¿qué hacen? Más vez promueven, ¿verdad? Y el mes del orgullo y tanto tema. Amados, eso es pecado, es contra Dios, eso es levantarse contra Dios, oponerse a Dios. Mientras que este rey, ¿qué hizo? Quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. ¿Quiénes habían puesto estos ídolos ahí? Sus padres, su papá, Abías, su abuelo, Roboam, y su bisabuelo, Salomón. Y él los quitó, comenzó a quitarlos por aquí y por allá, amados hermanos. Y así nosotros como Asa apliquemos, escuchen, porque tenemos que aplicarlo nosotros, porque usted puede decir, qué bonito pasaje, oh sí, quitó los altares, quitó los ídolos, ya, bueno, pues, y nosotros, amados, no estamos llamados así como Asa, quitó lo que su padre y su abuelo había fomentado e instalado. Nosotros no estamos llamados a seguir pecando en lo que nuestros padres pecaron, en lo que nuestros padres levantaron, en las prácticas que tenían nuestros padres. Estamos llamados a reformar, amados, nuestras vidas y conformarlas a la palabra de Dios. Debemos dejar los ídolos de nuestros padres. Por ejemplo, de repente cuando éramos pequeños, nuestros padres se reunían ahí a tomar licor con el compadre, con la comadre, a bailar y de ahí a hablar lisuras. No estamos llamados a hacer eso. Estamos llamados a reformar nuestras vidas. Si nuestros padres y nuestros antepasados siempre hacían fiestas costumbristas y determinaban cada mes, toda la familia se reúne ahí a sus fiestas con el árbol y la yunza y todo lo demás. Estamos llamados a hacer eso, amados hermanos. Tenemos que reformar nuestras vidas, conformarlas a la voluntad del Señor. No a lo que diga tal o cual persona, sino a lo que está aquí en las Escrituras. O la música inmoral que de repente hemos heredado de nuestros padres, o la vestimenta, o por ejemplo, tan común, ¿verdad? Nuestros padres se iban de campamento todos los domingos, los tíos, los abuelos y todo, ahí a la playa o ahí al campo. El domingo es el día del Señor, amados, es para el Señor, ¿verdad? Y así estamos llamados a reformar nuestras vidas. Ahora los domingos, ¿verdad? ¿Qué hacían nuestros padres y nuestros abuelos? El día del padre, el día de la madre. ¿Cuándo se celebran? Los domingos. ¿Pero los domingos qué es? El día del Señor. No es nuestro día. No es el día del padre, ni el día de la madre, ni el día del niño, ni el día del abuelo, ni el día de la suegra, ni el día de lo que sea, de la mujer, no sé. Es el día del Señor, amados. Tengamos sumo cuidado, por favor. ¿Quiere usted honrar a su padre y a su madre? Llévelo a la iglesia. Y que escuche al Señor y que obedezca al Señor, que alcance salvación de su alma. Y así este rey Asa quitó los altares del culto extraño y los ídolos, los lugares santos, destruyó los símbolos de acera, amados hermanos. Versículo 4. ¿Qué más hizo? Lean, por favor. ¿Qué dice? ¿Y sugirió? Mandó, amados, así estamos llamados nosotros como padres de familia, si llegamos a la salvación de nuestras almas, mandar a nuestra familia, llevar a nuestros hijos a congregar y que no pequen contra el Señor, mandar. Y él mandó como rey a Judá, a todo el pueblo, como rey, como responsable, como hijo de Dios. ¿Qué cosa? Que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, de Salomón y de David, que buscase a Jehová y pusiese por obra.
buscar a Jehová mientras pueda ser hallado y que ponga por obra. Recuerdan lo que leyó nuestro hermano, del Señor Jesucristo, de sus labios salieron, no de mí. No todo el que me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. Una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y aquí dice también, mire, que mandó Asa, que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra, que hagan, que obedezcan, que sean hacedores de la palabra. Amados hermanos, estamos escuchando aquí la palabra del Señor. Tenemos que hacer, tenemos que obedecerle a Dios. ¿Y qué mandó? Que pusiese por obra la ley y sus mandamientos. ¿Qué dijo? ¿Que se lo aprendan de memoria y los niñitos ya? No, que lo pongan por obra, la ley y sus mandamientos. Es muy importante, amados hermanos. Y por eso acá se incide en el ministerio de la palabra. Se lee la palabra, meditamos la palabra y se expone la palabra. ¿Por qué? Porque aquí conocemos la voluntad del Señor, amados. Y aquí nosotros enmendamos nuestros caminos delante de Dios, amados. La ley y los mandamientos. Pero ¿cómo empieza todo eso? Con tu salvación. Porque si tú no eres salvo, no vas a querer guardar los mandamientos, vas a aburrirte. Pero cuando Dios te salva, cuando tú te arrepientes y crees de verdad, entonces ahí todo cambia para ti. Porque ahora en virtud de tu unión con Cristo, ahora Dios te impele, te lleva a que tú ames los mandamientos, a que guardes los mandamientos. Ahora sí vas a desear. Y yo te entiendo que si no estás en Cristo, ya quieres que termine la prédica. Pero si tú te conviertes, si tú buscas a Cristo, si tú te arrepientes delante de Dios y ves a Cristo muriendo por tu culpa en la cruz del Calvario, llevando tus pecados, entonces tú eres nueva criatura. Y ahora tienes nuevos afectos y nueva voluntad y nuevo entendimiento de la palabra de Dios. Y sus mandamientos ya no te son gravosos, como dice el apóstol Juan en 1 de Juan. ¿Qué más hizo este hombre, el rey Asa? Versículo 5. Quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares santos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. No solamente había lugares santos en Jerusalén, había lugares santos en todas las ciudades dentro de Judá. ¡Qué terrible! ¡Qué cosa tan terrible que habían hecho sus padres, sus abuelos, su abuelo y más arriba, ¿verdad? ¡Qué cosa tan terrible! Levantar lugar alto para adorar por aquí, por acá, para idolatrar. Y él también quitó de todas las ciudades los lugares altos. Lamentablemente no lo hizo todo, ya vamos a ver después. Y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y así, amados hermanos, nosotros debemos constantemente derribar nuestros ídolos, aún vengan de nuestros antepasados. Nuestros ídolos son diversos. Nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra manera de pensar, la música del mundo inmoral que antes se escuchaba, no sé, las amistades impías, nuestros mismos parientes pueden ser nuestros. ¿Por qué no vas a la iglesia? Ah, porque mi hijo no quiere que vaya. ¿Por qué no vas a la iglesia? Yo, no, es que tengo que cuidar a, no sé, a una hormiguita, mi mascotita. No sé. O mi estudio, mi trabajo. Sí, estudias, está bien que estudies, pero no tienes tiempo para congregar. Sí, ¿y qué haces el lunes en la noche, martes en la noche, miércoles, jueves en la noche? Cualquier otra cosa. Así que si tienes tiempo, si tienes tiempo para que tú te puedas organizar y congregar y buscar al Señor, pero ese es tu ídolo que te va a llevar al infierno definitivamente, porque tú lo estás amando más que a Dios. Ahí está. Entonces esto fue lo que hizo Asa. Hizo una reforma, reformó su vida, reformó la nación, reformó su familia. Ya lo vamos a ver. Versículo 6, por favor, lean. Y edificó ciudades fortificadas por cuanto había paz en su reino. No había guerra contra él en aquel tiempo, porque Jehová le había dado paz. Ahí está, no había guerra, no había una guerra total, porque en 1 Reyes 15:16 dice, hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. O sea, significa, porque la palabra de Dios no se contradice, que no hubo una guerra total, un conflicto total de personas contra personas, así en mancha, en millones, cientos de miles, no, pero sí habían conflictos, hostilidades, sí habían esas asperezas y oposición, siempre. Y entonces, ¿pero qué hizo él en todo ese tiempo de esa paz, vamos a decir así general, que Dios le había dado? ¿Para qué? Para que se, como decimos en nuestro lenguaje, para que se rasque la panza. No, le había dado paz para que él ahora reforme su reinado, amados hermanos, y edificó ciudades fortificadas. Se imaginen unas ciudades y hacen fortalezas ahí para que se defienda. ¿Y qué significa eso en aplicación espiritual para nosotros? Hermanos, levantemos fortalezas. La doctrina del día del Señor, la doctrina de la adoración familiar, la doctrina, amados, de la mortificación del pecado y así. Amados, tenemos que santificarnos
y ser conformados a la imagen de Cristo, vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Amados hermanos, tú tal vez de repente estás sin muchos problemas, estás saludable, sin muchas tribulaciones, eres joven y tienes toda la fuerza del mundo. Es el momento para que edifiques ciudades fortificadas con las doctrinas de Dios, con la piedad en tu familia, en ti, en tu vida. Versículo 7, amados, tengo que avanzar más rápido. Lean, por favor. Digo, por tanto, Judá, edifiquemos nuestras ciudades, cerquémoslas de muros con torres, puertas y armas. Ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado la palabra de Dios. Hemos buscado y hemos edificado pues y fueron prosperados. Ahí está. Ahí el rey Asa, como rey, como responsable de su reinado, dice: edifiquemos ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Él era consciente de que Dios le había dado esa tranquilidad, pero era consciente que en el tiempo de tranquilidad y paz tenía que fortalecer su reino. Y así nosotros tenemos que ser conscientes, amados hermanos, porque se van a venir pruebas más difíciles. Un día afrontaremos la muerte de algún ser querido, afrontaremos nuestra propia muerte y tenemos que edificar esas fortalezas, amados, para no apostatar, cimentar sobre la roca y no sobre la arena, como se leyó hace rato. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Edificaron y fueron prosperados. ¿Quién los prosperó? Dios. Versículo 8. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Cuántas personas en total habían, guerreros? 580,000 hombres, bastante, ¿verdad? Pero ¿tenían carros de guerra? No, tenían escudos y arcos. No tenían carros de guerra, tenían escudos y arcos, y eran 580,000. Y así nosotros, amados hermanos, estamos llamados también, amados, a usar toda la armadura de Dios, como dice la palabra del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Ahora vamos a ver, y voy a titular esto: la fe del rey Asa probada. Ahora tocaba que Dios pruebe su fe, y así toca. Dios siempre va a probar nuestra fe, amados hermanos. Y dice en el versículo 9: y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. De repente ustedes pueden decir: un carro, una cosita, pero en esos tiempos, ¿verdad? Carros, ellos estaban con arcos y lanzas, ¿no? ¿Verdad? Escudos. Pero en ese tiempo carro ya tenían superioridad. Y no solamente eso, sino que había superioridad numérica. Eran 1,000,000 del ejército de estos etíopes, amados hermanos. Y se levantaron, y siempre pregúntese usted: ¿por qué Dios permitió esto? Si Dios gobierna todo, ¿por qué no les permitió que siguieran en paz? Bueno, eso es cierto. Pero es cierto también que Dios así va a permitir muchas situaciones y tribulaciones en nuestras vidas. Y tenemos que estar preparados y fundamentados en Cristo y en su palabra. Y Dios le había dado paz, porque el versículo 1 dice: tuvo sosiego el país por 10 años. Versículo 5, estuvo el reino en paz. Versículo 6, había paz en la tierra. Versículo 6, Jehová le había dado paz. Versículo 7, Él nos ha dado paz por todas partes, por todos lados. El Señor nos deja claro que no había guerra total, había paz. ¿Para qué? Para que veamos nosotros, amados hermanos, que tenemos que prepararnos. Y Asa lo había hecho. Asa se había preparado, amados hermanos. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pedro dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué va a ser necesario que seamos afligidos, hermanos? Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y así nosotros, amados hermanos, seremos probados de una u otra manera. Así será con nosotros. Y por tanto, amados hermanos, tenemos que levantar nuestras murallas y tenemos que prepararnos. Debemos estar orando, meditando la palabra, congregando, intercediendo los unos por otros, amados hermanos. Llegamos al versículo 10 y dice: entonces, ¿qué hace Asa? Se presenta un gran problema, una gran situación, ¿verdad? Y salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa, y
Clamó Asa a Jehová su Dios. Él era creyente y clama a Dios. Él no puede empezar algo sin tomar a Dios primero y sin pedirle a Dios consejo y sin pedirle ayuda. Y así nosotros, amados hermanos, no podemos hacer nada separados de Cristo, separados de Él, nada podemos hacer. No podemos iniciar ni un estudio, ni un trabajo, ni cambiar de trabajo, ni un proyecto, ni un negocio, si no encomendamos nuestros caminos a Dios. Y ya van a ver, después que veamos la disciplina de este hombre, van a ver lo que hizo. Pero hasta este momento, ¿qué hace? Él hace bien. Él dice, clama a Dios, su Dios. ¿Y qué dice? Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Hasta ahí. Él dice, él mira, somos 580,000, son 1,000,000. Tenemos solamente arcos, escudos, tienen carros. Oh Señor, somos inferiores. Estamos para perder. Y Señor, usted no tiene diferencia en dar ayuda al poderoso o al débil. Usted puede hacer la diferencia. Si confío en usted, usted va a hacer lo que su soberana voluntad determine. Y nosotros, amados hermanos, no significa que así materialmente el Señor nos va a bendecir, porque el sentido espiritual, la aplicación espiritual, porque ciertamente en la nación de Israel las bendiciones materiales tipificaban las bendiciones espirituales de el cristiano de estos tiempos. En nosotros, amados hermanos, se nos va a presentar un gran ejército de calamidades y situaciones y aflicciones y aborrecimientos y desprecios y pruebas, porque el camino es angosto. Y entonces tenemos que clamarle a Dios para que nos ayude para obedecerle por encima de todas las cosas y personas. Y entonces él clama a Dios y le dice, no hay diferencia para ti, Dios, en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y eso que hizo este hombre era bueno, era correcto, amados hermanos, porque era la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que primeramente le pidamos consejo y ya vayamos en todas nuestras cosas en oración a Él. Pero, ¿cómo nos va a escuchar a nosotros si no estamos unidos a su Hijo? No nos escucha. Y lo dice su palabra. Entonces, ¿cuándo nos escucha? Cuando estamos reconciliados con Dios. ¿Y cómo nos reconciliamos con Dios? Cuando estamos unidos a su Hijo. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nos arrepentimos y creemos en que Él murió por nuestros pecados. Porque somos pecadores y hemos pecado contra Dios. Contra Él hemos pecado. Mientras que no pase esa obra en tu vida, sigues estando muerto en tus delitos y pecados. Por favor. Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. ¿Quién deshizo a los etíopes? Dice ahí, Jehová deshizo a los etíopes. La batalla no es nuestra, hermanos, es de Dios. Y no significa que no nos puedan matar por llevar el evangelio. No significa que nadie puede venir acá y nos pueda hacer daño. No. Pero, amados hermanos, prevaleceremos y nuestra alma será guardada en Cristo Jesús. Sí, amados, eso sí significa. Deshacerá toda persona y que se levante en contra de nuestra alma. No perecerá el demonio. Nadie, dice el Señor Jesucristo, nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. Nadie. Porque Él nos ama con amor eterno. Si somos sus hijos. Entonces Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de todos y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Una aplicación espiritual. Les tomaron muy grande botín. Amados hermanos, cuando pasamos las pruebas, el Señor nos da un grande botín espiritual. Somos reafirmados en nuestra fe. Crecemos en santidad. Crecemos en conocimiento con Dios. Mejora nuestra relación con Dios. Nos santificamos más. Aumenta nuestra alabanza a Dios. Somos más fervorosos. Somos más pacientes. Y aumenta nuestro ardor por Cristo cada vez que el Señor nos da victoria en nuestras pruebas. Amados hermanos. Versículo 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín. Nuevamente, lo que hablamos en ese momento. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¿Qué hace Dios en este momento? Pues Dios, acá otro subtítulo, envía un profeta al rey Asa, pues las victorias deben ser seguidas
de una reforma aún más profunda en nuestras vidas. Porque el camino es angosto y cada vez que conocemos más la palabra del Señor, se hace más angosto. Y cuando seguimos conociendo más la palabra del Señor, se hace más angosto, más angosto, hasta que un día partimos y lo veremos a Cristo con sus manos horadadas, aquellos que amamos a Él y que en este momento amamos su palabra, amados hermanos. Y si tú no amas su palabra, si tú no estás recibiendo con gozo esta palabra, yo apelo a que tú te arrepientas, porque eso también es pecado. Te estás exponiendo al Evangelio, te estás exponiendo a la palabra de Dios, la cual es de Dios, no es mi palabra. Te estoy leyendo la palabra. No me paraba aquí a contarte un cuento o un chiste o hacer malabares con unas pelotas, etcétera. No, te estoy hablando la palabra del Señor. Entonces Dios envía a un profeta para que Asa siga reformando su vida y reformando el pueblo. Versículo 1, Segunda Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Lean, por favor, todos. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Dios. Envía a un hombre de Dios, envía a Azarías, y para que vaya donde Asa, donde usted rey, y sale al encuentro de Asa. ¿Y qué le dice? Oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín. Dice Asa ahí, todo Judá y Benjamín, ancianos, adultos, jóvenes, señoritas, niños, todos tienen que escuchar la palabra del Señor. ¿Y qué le dice? Ahí están 2 puntos. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Lo que hemos leído hace un momento, Mateo capítulo 7, el Señor Jesucristo que dijo, todo aquel que pide recibe y el que busca, halla. El que busca, halla. Y aquí Dios le dice a Asa a través del profeta, si le buscares, será hallado de vosotros. Es una promesa, amados hermanos. Si tú le buscas a Cristo de corazón, lo vas a encontrar. Si buscas que te perdone tus pecados de corazón, te va a perdonar de tus pecados, porque significa que Cristo está haciendo una obra en ti. Pero luego dice, mas si le dejareis, Él también os dejará. ¡Qué cosa tan terrible! ¿Y cuánto debes temer, amigo, amiga, que si Él te deja, si tú le dejas, si tú aborreces y desprecias este mensaje y sales de esta reunión siendo la misma persona, Él también te dejará? ¿Y qué es estar sin Dios? ¿Qué es estar sin Dios? Debes ser sujeto a toda tribulación y castigo y aflicción. Y finalmente un día morirás sin Cristo para recibir ¿qué cosa? El castigo eterno. Porque el Señor Jesús habló del castigo eterno. Yo no me invento. Pero si tú buscas de corazón, lo encontrarás. Versículo. Continúa ahí. Versículo 3. Muchos días, el profeta le sigue hablando al rey Asa. Muchos días ha estado sin verdadero Dios, ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Ciertamente en los tiempos de los jueces, muchos días estuvo la nación, el pueblo judío sin Dios, sin el verdadero Dios. Y así también ahora la gente está aquí sin Dios. Se engaña. Por eso el Señor Jesús le dice, no, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. Y el Señor le va a decir, nunca os conocí. ¿Qué pasó? Estaban sin el verdadero Dios. Y así tienes que tener una concepción correcta del verdadero Dios que te demanda que entres por el camino estrecho, que entres por la puerta estrecha y que andes en esta vida por el camino angosto, que entres por la puerta que es Cristo, que te niegues a ti mismo y lleves tu cruz cada día. Pero aquí dice el profeta Asa, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. No se hablaba la palabra de Dios, no se enseñaba la palabra de Dios, puro cuento, ¿verdad? 1 hora, el día del Señor, congregar, no dejar de congregar 1 hora. Y en esa hora, ¿verdad? 10 minutos, 20 minutos de prédica. ¿Qué es eso? Y entonces dice, es necesario el ministerio de la palabra, es importantísimo. Pero dice aquí el profeta Asa, mucho tiempo había sin verdadero Dios Israel y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado de ellos.
Note, buscar y lo encontraron. Y eso aplica para todos. El Señor Jesús también dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. ¿Tienes sed? Anda, ¿Tienes sed? ¿Estás andando en pecado? Y están las consecuencias de tus pecados tan graves en tu vida, en la vida de tus tuyos. Anda a Cristo y bebe perdón de pecados y vida eterna y reconciliación. Llegamos al versículo 5. Le sigue hablando el profeta al rey Asa. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Porque andar sin Dios es eso, castigo tras castigo. Y una gente destruía a otra, versículo 6, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué es eso, hermanos? Dios los turbó con toda clase de calamidades. Castigo, positivos traídos por Dios, toda clase de calamidades, pestes, hambre, necesidades corporales, castigos espirituales, separación espiritual, culpa, temor, corrupción, vergüenza. Dios trae esas cosas a aquel que anda sin Él. Pero luego el profeta le dice a Asa, ahora regresamos a ti, Asa, pero esforzaos vosotros, le dice, esfuércense y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hermanos, hermanas, nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice el apóstol Pablo a la carta a los Éfesos. Esforcémonos. Lamentablemente a la gente le gusta escuchar y toma pasajes de la Biblia, bien bonito lo ponen ahí en el bus, ¿no? Dice, mira que te mando que te esfuerces, sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo en donde quiera que vayas. Me suena bonito, este versículo está bonito, me manda que me esfuerce, me voy a esforzar por trabajar, me voy a esforzar por lo otro, y que Él está conmigo, qué bonito. Pero lee todo el contexto. En el versículo 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Te das cuenta? Qué distinto, ¿verdad? El hombre natural, el hombre del mundo dice, qué bonito, mira, Dios está conmigo, Dios es amor. Me manda que me esfuerce y sea valiente para hacer todas mis cosas pecando, no hay problema. Y Él está conmigo porque me ama. No, Dios te dice que te esfuerzas y seas valiente, para que no te desvíe ni a diestra ni a siniestra de su palabra, amados, y que guardes sus mandamientos. Y lo puedes hacer y vas a querer hacerlo en Cristo Jesús. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 4 versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Hermano, hermana, esto va para usted. Baste ya el tiempo pasado. Amigo, amiga, baste ya el tiempo pasado de haber vivido conforme usted ha querido vivir. Baste ya para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya de seguir practicando el pecado. ¿Qué pecado practicas? Desobediencia a los padres, rebeldía, no te quieres sujetar a una iglesia local, no quieres congregar, mentiras, engaños, corrupción. ¿A qué te expones? Baste ya el tiempo pasado. ¿Cómo reacciona Asa? La reacción del rey Asa es el siguiente subtítulo. Su obediencia y sus reformas adicionales. Qué tremendo y qué precioso. Ante la victoria que Dios nos da, debemos consagrarnos más a Él. Debemos retomar fuerzas para obedecer y reformar nuestras vidas. Debemos buscar sujetarnos más a la palabra de Dios. Y así reaccionó este hombre Asa. Lean el versículo 8 del capítulo 15, por favor. Gracias. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, cuando escuchamos la palabra del Señor? Acá dice, cobró ánimo. ¿Por qué dice cobró ánimo? Tal vez habría perdido el ánimo. ¿Y por qué uno puede perder el ánimo? ¿Por qué Asa pudo haber perdido el ánimo? Por la posición, porque toda la idolatría, si bien cierto, derribaba los lugares altos, pero ¿qué se pueden imaginar ustedes? El pueblo seguía idolatrando.
El pueblo quería seguir idolatrando. El pueblo quería seguir levantando lugares altos y los hacían. Amados, entonces siempre hay oposición. Para hacer una reforma, padre de familia, madre de familia, vas a encontrar oposición en tu casa. Para reformar tu vida vas a encontrar oposición. ¿Y qué tienes que hacer, hermano? Cobrar ánimo y poner primero a Dios y su palabra. Cobrar ánimo. Y eso fue lo que hizo Asa, cobró ánimo. ¿Y qué hizo luego? Quitó los ídolos abominables. Siguió quitando los ídolos abominables. Nota cómo el Señor dice, abominable. Porque, amigo, amiga, un ídolo que tengas tú en tu vida puede ser tu trabajo, tu profesión, tu estudio, tu carrera, tu pareja, tus hijos, tus padres, tu dinero, tu riqueza, cualquier ídolo. El hombre es así, el hombre se levanta, ídolos. ¿Por qué no quieres poner primero al Señor y guardar su día el día de hoy? No, es que sabes que hoy día la playa, ahí está tu ídolo. No, que hoy día tengo que salir con esos son tus ídolos. No, que hoy día ese es tu ídolo. Tu ídolo es todo aquel que lo pone primero por encima de Dios. Y entonces, ¿qué hace Asa? Quita los ídolos abominables, porque son abominables delante de Dios tus ídolos. De toda la tierra de Judá y de Benjamín y de la ciudad, no, esto es grandioso, de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. En la parte montañosa de Efraín él había tomado unas ciudades, que eran las ciudades que correspondían a la nación del norte, al reino del norte de Israel, que estaban idolatrando, porque el rey de Israel, desde Roboán, ¿qué había hecho? Y todos los otros reyes, ¿qué habían hecho? Habían levantado sus lugares altos para que idolatren, amados hermanos, el pueblo. Y algunos del pueblo, ¿qué hacían? Descendían a Judá porque querían adorar a Dios vivo y verdadero, amados hermanos. Y entonces, de aquí está, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Y como decía, cobró ánimo, porque no sería muy fácil, porque habría oposición de idólatras entre el pueblo. ¿Cuánta gente tendría fe en esos ídolos, amados hermanos? Que seguramente orando a sus ídolos habían sido bendecidos. Orando, oye, estoy orando por la salud de mi hijo, a un ídolo, y se sanó mi hijo. Oye, entonces este ídolo es el verdadero Dios. Y así, amados hermanos, eso es un juicio también. Y no querían que se derribe el ídolo. Y también eso demandaba tiempo y recursos. Pero él cobró ánimo. Amados hermanos, y nosotros también. En el mismo Hebreos 12 que hemos leído la otra vez, dice, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo mismo, amados hermanos. No será fácil reformar nuestra casa. No será fácil poner orden en nuestra casa. No será fácil ordenar nuestras casas, nuestros parientes, nuestra familia, nuestros hijos, las amistades, los estudios. Va a haber oposición, sí, de los cercanos. Por eso el Señor Jesucristo mismo dice, el que ama padre, madre, más que a mí no es digno de mí. El que me ama hijo, hija, más que a mí no es digno de mí, porque va a haber oposición. Y entonces él quitó los ídolos, amados hermanos, y reparó el altar de Jehová, renovó sus fuerzas en lo relacionado a la adoración bíblica a Dios, el culto de Dios, amados hermanos. Y nosotros tenemos que hacer así. ¿Cómo reformo mi vida? ¿Cómo busco a Dios? ¿Qué tengo tiempo? ¿Cómo busco a quién predicarle? Invierto mi recurso, mi tiempo en poder predicarle la palabra, ir a su casa que está ahí lejos para poder predicarle y llevarlo a Cristo, para que Cristo sea exaltado. Debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Versículo 9, lean por favor. Inmediatamente, como solemos decir al toque, inmediatamente después reunió a todo Judá, reunió a la gente. Vengan todo Judá, ahí lo lleva a Jerusalén. A los ancianos, adultos, jóvenes, niños, niñas, todos vengan aquí. ¿Y quiénes fueron más? Los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. ¿Por qué? ¿De dónde salieron esos? Muchos de Israel se habían pasado, muchos del reino del norte se habían venido a Judá a adorar al verdadero Dios. Lo que hemos hecho nosotros, hermanos, que hemos salido de nuestras congregaciones apóstatas para buscar al verdadero Dios. Es lo mismo. Como dice Romanos 16:17, ¿verdad? Os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Mandato de Dios. No estás llamado. No, gente dice, no, yo nací en esta iglesia me quedo. Oye, pero predican esto, que se opone todo a la palabra del Señor. No, yo nací aquí, yo me quedo aquí.
Esa no es la voluntad del Señor. Tú quieres seguir a Dios, Dios te dice eso. Lo hemos leído hace un momento, Romanos 16, 17. 1 Timoteo 6, 3, 5. 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, y termina diciéndole, apártate de los tales. Lo mismo usted ve en 2 Timoteo 3, Gálatas 1, 2 Corintios 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vemos en este pasaje, muchos que eran del norte descendían a Judá a adorar al verdadero Dios. No le hicieron caso a Jeroboam ni a los otros reyes de Israel que le decían que adoren en esos lugares idolátricos, en los lugares altos. No, porque no era la adoración regulada. Ni siquiera cuando Dios decía, vamos a adorar a Dios aquí en este lugar alto. No, la oración a Dios genuina era en Jerusalén, en el templo. Y entonces los verdaderos, los piadosos venían de ahí hacia Judá. Miren esta reforma que hacía Asa. Miren cuánta influencia tenía, no solamente en el pueblo de Judá y Benjamín, sino también en aquellas personas que del norte descendían. Este era, amados hermanos, una gran reforma. Y él obedeció. Y entonces los reunió a todos. Versículo 10. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Así tiene que ser nuestra búsqueda, hermano, hermana, amigo, amiga, Dios, de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Lo que antes hacía en tu vida incrédula, amando el mundo con toda tu alma, mente y fuerzas, había un buen negocio, con toda mi alma, mente y fuerza me voy a hacer ese buen negocio. Había un asunto para pecar ahí con una persona así, con toda mi alma, mente y fuerza. Pero ahora tienes que buscar al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y todo el pueblo se comprometió, porque dice aquí, se prometieron solemnemente un juramento que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Tu corazón, de todo tu corazón, para ello tu corazón tiene que ser regenerado. Para eso tienes que creer en Cristo, para que puedas decir mi corazón ha sido regenerado. Porque si no, no vas a querer. Y esto te va a resultar gravoso, aburrido, pesado. Pero cuando tú regeneras tu corazón, cuando Dios te regenera tu corazón, cuando te convierte, cuando Dios te convierte, entonces tú sí quieres ponerlo a Él primero. Y hasta de repente deja de percibir ingresos los domingos. Y entonces ya, ¿por qué? Porque quieres agradar a Dios y quieres obedecerle y guardar su mandamiento. Entonces ahí, ahora, amados hermanos, estamos llamados a ponerlo primero en todas las cosas, a guardar su palabra, ponerle primero por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas, incluso de los parientes también, ¿sí? A mortificar tus pecados, a sujetarte a una iglesia local, a meditar en su palabra, a orar, amados, y así. ¿Qué dice el versículo 13? Lean, por favor. Oh, qué tremendo. Escuchen, esto aplica en todos los tiempos. Cualquiera que no busque a Dios morirá eternamente. Sea grande, sea pequeño, sea rico, sea pobre, sea prominente, sea rey o sea esclavo, sea libre o sea esclavo, hombre o mujer, joven o señorita, todos. Si no busca al Señor un día, perecerá y morirá eternamente. Y ahí literalmente, en base a Deuteronomio 17, si alguien no obedecía a Dios, ahí, no ahora, le quitaban la vida. ¿Y qué hicieron el pueblo? Versículo 14. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo. Había alegría, amados hermanos. No estaban ahí, ay, qué aburrido, me han dicho que prometan, no. Me han dicho que ame a Dios con todo mi corazón, qué aburrido, ya que termine, hace mucho habla. No. Gran gozo. Se alegraron, gran gozo y júbilo, al son de trompetas y de bocina, versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, su corazón, amados hermanos circuncidados, de muchos de ellos, y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y qué? Y fue hallado Dios. Si tú lo buscas a Dios de corazón, lo vas a encontrar, amados. Y Jehová les dio paz por todas partes. Terminó la prueba.
Pero ¿qué dice el versículo 16? Lea. Y aún jamás hace desgracia. El Cristo la puso porque había hecho imagen de tierra. Y hace de la Este hombre Asa amó a Dios por encima. En este caso dice su madre, pero era, claro, era como su madre, era realmente su abuela, ¿ya? Ustedes, los versículos anteriores lo podemos ver eso. Y aún a ella, ¿qué hizo? La depuso su dignidad. ¿Por qué? ¿Odiaba a su abuela? No. ¿Qué entonces pasó? Es que amaba a Dios antes que al hombre, incluso a su abuela. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué la depuso su dignidad? ¿Por qué le quitó poder y autoridad? ¿Por qué le quitó la honra como reina madre? Porque el pasaje paralelo de 1 Reyes 15:13 dice, también privó a su madre Maaca de ser reina madre. ¿Por qué privó de ser reina madre? ¿Por qué? Porque había hecho una imagen de acera y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. Este hombre amaba más a Dios incluso que su propia abuelita. Y por eso nuestro Señor, miren, vamos al Nuevo Testamento, ¿qué dice el Señor? El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El Señor lo dice, Mateo 10, versículo 37. Porque tu amor tiene que ser primera y absolutamente para con Dios. Y esa es la vida. Ahí amas a tu prójimo como a ti mismo. Pero tú no puedes amar realmente a tu prójimo como a ti mismo si no pones a primero a Dios por sobre todas las cosas. Y más bien vas a ser tropiezo para tu familia. Entonces este hombre hizo eso aún a su abuelita. La depuso de su dignidad, amados hermanos. Y no, con esto nos estamos llamando a que ahora, en este tiempo, tú agarres y destruyas las imágenes que ella puede tener en su cuarto, en una imagen, no si es católica, no yo que sé, católica romana, no está llamado a hacer eso. Pero sí está llamado a aplicar lo que enseña la palabra en muchos otros pasajes que hemos estudiado aquí. La separación primaria, la separación secundaria. ¿Está llamado? ¿Sí amarla? Sí. ¿Llevarle la palabra? Sí. ¿Participar de su mala obra? No. El apóstol Pablo dice en Efesios también, amados hermanos, a no contaminarte, a no participar de sus pecados. Ya ese es un tema más extenso, no lo vamos a abordar en este momento, pero estamos viendo que las reformas que hizo Asa incluían estas cosas, amados hermanos, tan profundas. ¿Y qué dice el versículo 17? Y a esto le quiero titular, el principio de la caída del rey Asa. ¿Por qué? Porque dice el versículo 17, con todo esto los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Su corazón fue perfecto, o sea, tenía un corazón regenerado. Era verdaderamente creyente, pero aún tenía un estado pecaminoso, aún tenía su naturaleza caída, ¿verdad? Y en base a eso, por temores que habría tenido, o de repente por pragmatismo, que él haya sido pragmático, habrá dicho de repente, a ver, mira, si hago que todos vengan solo y únicamente acá a Jerusalén, pero ¿qué tal si dejo algunos lugares por ahí altos para que adoren a Dios? Porque está muy lejos Jerusalén, mejor lo dejamos. Ya era pecado. Y esto estamos viendo, amados hermanos, pecado de un creyente. ¿Y para qué fue escrito aquí? ¿Para que lo imitemos? Para que digamos, sí, mira, el pastor me dice que Asa también pecó y era creyente y entonces yo también voy a ser pecador. Eso no es, eso ya es impiedad. Eso es tomar la palabra, amados hermanos, es blasfemia. Es para tus fines mundanos, tengan cuidado. Entonces, acá nos está enseñando para que nosotros tomemos consejo, para que nos reprendamos, para que nos examinemos y para que nos enderecemos, no para imitar el pecado de este hombre, pero vamos a traerlo aquí para que vea las consecuencias de sus pecados. Con todo esto, los lugares altos no eran quitados de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Versículo 18. Y trajo a la casa de Dios lo que su padre había dedicado y lo que él había consagrado, plata, oro y utensilios. Versículo 19. Y no hubo más guerra hasta los 35 años del reinado de Asa, literal. Mire cuánto tiempo el Señor le trajo, no le trajo una guerra total. Mira. No fue vencido en una guerra, no hubo guerras grandes, siempre había hostilidades, claro que sí, pero no había una guerra grande. El siguiente subtítulo, la caída del rey Asa. Dios lo pudo haber dejado así, hasta que se muera no le venía ni una prueba, pero Dios le trajo otra prueba. Y ahí fue donde él cayó. Segunda Crónicas, capítulo 16. Voy a ir más rápido, hermanos, para que me alcance el tiempo. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. El rey de Israel en ese momento era Baasa. No se olviden, rey de Judá del sur
Asa. ¿De quién estamos hablando? Rey del norte, rey de Israel, Baasa. ¿Y qué pasó? En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. No le hizo guerra y fortificó a Ramá. ¿Para qué hizo eso? Para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Hermanos, noten ustedes, aquí está el reino del sur Judá, aquí está el reino del norte Israel. ¿Qué hizo? Descendió su gente y edificó una región que se llamaba, ahí está, Ramá. ¿Para qué? Porque él, este rey incrédulo Baasa del norte, decía, no me conviene que venga mi gente del pueblo al sur. No quiero que hagan negocio porque luego se van a adorar a Dios verdadero ahí a Jerusalén. No me interesa. Y edifica Ramá para que la gente ya no descienda al sur. No va a hacerle guerra, ojo, todavía no dice eso la palabra. No le hizo una guerra total. ¿Y qué hace Asa? ¿Qué hace Asa, quien Dios le había ayudado en su prueba anterior? Versículo 2. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de Real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, él lo pide a Dios, no ora a Dios, no se encomienda a Dios. Él agarra, dice, ¿cómo soluciono este gran problema que se viene? Ya, yo tengo dinero. Agarra la plata, las riquezas, el oro, la plata, y lo manda al sirio Ben-Hadad. ¿Por qué? Porque este sirio Ben-Hadad tenía trato, tenía alianza con el rey Baasa de Israel. Y en su pensamiento del rey Asa del sur dijo, bueno, entonces, ya tengo una idea, soy muy inteligente. Voy a sobornar a este rey sirio, le voy a enviar plata y oro para que él deje de tener alianza con este Baasa que me está edificando Ramá. Y así soluciono el problema. Qué inteligente soy, qué astuto soy. Yo sé cómo solucionar las cosas. Yo tengo dinero, tengo riqueza, tengo salud. Y así el hombre soluciona las cosas. Y hermanos, hermanas, porque esto es para nuestra enseñanza también que sea escrita. Confiemos en Dios. No significa que no busquemos medios lícitos, ¿verdad? Que Dios pone a nuestra disposición. Pero este hombre no. Asa aquí cayó porque primeramente no fue a Dios. Fue primeramente a buscar cómo solucionaba el problema. Porque tuvo temor cuando Dios ya le había ayudado frente a 1 millón de hombres de ahí de etíopes. Y acá no oró. ¿Por qué no oró como antes? Esa oración tan preciosa que leímos. Podemos pensar que en ese lapso de tiempo él se estaba enfriando, que estaba dejando de echar manos a lo mío de gracia. Y así, hermano, hermana, no deje de congregar como algunos tienen por costumbre. No deje orar, no deje venir a la reunión de oración congregacional, no deje hacer devocionales diarios, devocionales familiares, no deje hacer porque va a caer. ¿Me entiende? Entonces, esto fue lo que hizo Asa, amados hermanos. Qué tremendo. No hizo lo que había hecho antes con los etíopes, amados. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijo? Cuando le envió el dinero, ¿qué le dijo? Versículo 3, lean por favor. Ahí está. Ahí está. Él dice, toma, te he enviado dinero, mira, haz alianza entre tú y yo. Hagamos alianza en yugo desigual. Tú eres incrédulo, rey de Sirio, yo soy creyente, hagamos alianza. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Mandato de Dios. Lo mismo, el mismo principio a lo largo de todas las escrituras. Y él hizo una alianza con un incrédulo. Y le dice, como la hubo entre tu padre y mi padre. O sea que su papá Abías había hecho alianza con este sirio, lo cual era pecado. Entonces, ¿de dónde aprendió Asa? De su papá Abías. ¿A quién le iba a enseñar Asa? A su hijo Josafat. ¿De dónde iba a aprender Josafat? De su papá Asa, que era creyente. Y Josafat cometió el mismo pecado. Y después, ¿quién más aprendió de Josafat? Su hijo Joram. ¿Y qué? Ustedes saben qué pasó con él. Mató a todos sus hermanos. Porque la mujer con quien se había casado la llevaba a la impiedad. Amados, esto es precioso y esto es para nuestra enseñanza, amados hermanos. Jóvenes, señoritas, tengan sumo cuidado, por favor. Entonces él hizo alianza con los sirios que eran enemigos del pueblo de Dios. No pensó además que podía ser engañado por este sirio y ser atacado por los sirios. Él pagó a este sirio para que
deshaga su alianza, o sea, lo sobornó. Eso también, el que lo lleve a pecar, también lo llevó a pecar. Qué tremendo. Y encima saqueó el templo, ¿verdad? Porque sacó el dinero, la plata, el oro, no solamente de su casa real, sino también del templo. ¿Por qué no clamó Dios por guía? ¿Por qué? Amados hermanos, porque tenía falta de confianza en la omnipotencia de Dios. Porque se había enfriado, amados hermanos. Y así nosotros tenemos que tener sumo cuidado, amados. Avanzo, versículo 4. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. O sea, ¿qué le hizo el sirio? Ya está bien, muy bien, buena idea, rey Asa. Somos amigos, vamos a hacer alianza, hagamos trato. Qué tal caída del rey Asa. Y entonces, ¿qué hizo Ben-Hadad? Envió a los capitanes de sus ejércitos contra la ciudad de Israel, de Baza, y conquistaron Gijón, Dan, Abel, Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. ¿A cuántos habrán matado ahí? A muchos. ¿El rey Baza había hecho guerra contra el rey de Judá? No, solamente había edificado Ramá para que no permita que pase la gente. Y entonces la consecuencia del rey Asa, mira la muerte de muchos. ¿A cuántos inocentes habrán matado aquí? ¿Gracias a quién? Al rey Asa. Y entonces, ¿qué hace Baza cuando ve que el sirio se levanta y toma las ciudades? Versículo 5. Oyendo esto, Baza cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. ¿Resultó el plan de Asa? ¿Así están atentos? El plan de Asa resultó, claro, porque el rey Baza dejó de edificar. ¿Ve? ¿Logró su objetivo? Sí. ¿Logró Asa que el rey de Baza abandonara su obra? Sí. ¿Pero había pecado Asa? Sí. ¿El fin justifica los medios? No. ¿Pero logró su objetivo? Sí. Pero el pecado es pecado delante de Dios y traería sus consecuencias. Entonces, ¿qué hace el rey Asa? Versículo 6. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá encima. Mira, se fueron a la ciudad de Ramá que estaba edificando el rey de arriba, Baza, y se llevaron la piedra y la madera con que Baza edificaba. Y con ellas edificó a Jeba y a Mizpa, amados hermanos. Logró su cometido, pero no se había obedecido a Dios. Y ese es su pecado. Así que, ¿cómo aplicamos? No porque logremos un objetivo deseado, por muy bueno que sea, significa que no hayamos pecado contra Dios. Por ejemplo, imagínense un objetivo. Queremos que vengan más gente, más jóvenes. Pongamos entonces música rock, pongamos música pop, pongamos música reggaetón que le gusta a todos los jóvenes y niños, incluso ahora, esa música perversa. Les aseguro que vendrá, nos duplicamos. Ya no vienen ya miles de repente. ¿Logramos el objetivo? Sí. ¿Pero es pecado lo que hicimos? Sí. ¿Agrada a Dios? No. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que Dios dice en su palabra. Y el Señor salvará a aquellos que ha determinado salvar. Predicamos otro evangelio. Llamamos a cada segunda oración del pecador para que más gente ahí, entre comillas, se arrepiente, repita la oración. Y seguramente lo podemos hacer. Y más gente puede acá decir que son cristianos. ¿Verdad? Lo podemos hacer. Pero la pregunta, ¿obedecimos a Dios? Podemos lograr el objetivo de que venga más gente, pero no obedecemos a Dios. No voy a estorbar a mis hijos porque si no se van de la casa. Como dice el Señor. Por reformar mi casa y poder que Dios sea primero y su palabra, resulta que mis hijos se van de la casa. Entonces, no voy a hacer eso. ¿Y cumplo mi objetivo? Sí, no se van de la casa. ¿Obedecí a Dios? No. Sigue siendo pecado. Amados, el apóstol Pablo dice, hagamos males para que vengan bienes. Romanos 3:8. No. Qué tremendo, ¿no? Y esto es lo que pasa. Amados, esto es lo que pasa. Porque miren, escuchen, llega el versículo 7 y dice, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá. Dios envía un profeta, un vidente le envía a Asa, qué amoroso. ¿Y qué le dice el profeta? Lean, por favor. Cuando te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en tu mano de Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Hasta ahí. Ahí está. ¿Qué le dice el profeta? Has hecho bien, mira, lograste tu objetivo, rey Asa, qué inteligente, qué bueno eres, mira qué inteligente tu estrategia de enviar dinero al sirio para que rompa su lanza con el de Baza y lograste tu objetivo, ya dejaron de edificar Ramá y encima agarraste la piedra y la madera para que tú edifiques, qué bueno, qué inteligente. No, le aplauden, no. Has pecado porque has buscado unirte en yugo desigual con un incrédulo.
y no has buscado a Dios. Te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová y tu Dios. Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado en tus manos. O sea que si él obedecía a Dios, hubiera tomado al ejército de Siria. Qué tremendas verdades son estas. Los etíopes y los libios, le hace recordar lo que pasó con los etíopes. No eran un ejército numerosísimo. ¿Cuántos eran? A ver si estaban atentos. 1,000,000. Con carros y mucha gente de a caballo y con todo, porque te apoyaste en Jehová. Esa vez, Él los entregó en tus manos. Y ahora, en este momento, ¿qué haces? Le buscas una solución sin que vayas a Dios y contradiciendo su palabra, uniéndote con un incrédulo. Qué tremendo, amados hermanos. Qué tremendo. Y entonces luego le dice, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Hermanos, esto es para gozarnos. ¿Qué dice el Señor? Los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Escúcheme, Perú, China, Rusia, Estados Unidos, México, todo el país, los ojos de Dios están presentes. ¿Para qué? Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. ¿No les suena igual a Romanos 8, 28? Que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Oh, hermanos, si tú eres creyente, el Señor está moviendo todo. Toda potestad le fue dado a Cristo en el cielo y en la tierra, dice su palabra. Él lo dijo. ¿Para qué? Para que su iglesia sea edificada. Tú eres de Cristo, eres de Dios, eres hijo de Dios. Y todas las cosas te ayudan a bien. Esto no significa que vas a tener todas las cosas materiales, sino que tu alma va a ser guardada por la eternidad. Y los ojos de Dios muestran su poder, contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto. Y hace, como decirle, mira, no sabías tú que si tú eres hijo de Dios y si andas con un corazón recto, Dios te va a hacer bien. Y tú te has ido a buscar ayuda de un sirio y has pecado al buscar ese lazo. Y luego, ¿qué le dice? Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Qué era eso? ¿Castigo o disciplina? ¿Castigo o disciplina? Disciplina. Disciplina para Asa. Castigo para los israelitas incrédulos. Miren, ahí está. ¿Qué le dice? Locamente has hecho. ¿Por qué es locamente? ¿Cómo actúa un loco? No razona, no piensa. Y aquí el profeta le está diciendo, has actuado locamente, no has pensado, no has analizado, que tenías que buscar primeramente a Dios, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, amados hermanos. Y él lo había asesinado, o había asesinado directamente, agarrado una arma para... No, era un adúltero, había idolatrado, había robado bancos, no, había hecho una lanza con un hombre incrédulo. Pero Dios aborrece todo pecado, pues Él es infinitamente sabio y Él disciplina a sus hijos adoptados. ¿Y qué hace el rey Asa? ¿Reciben bien esta exhortación? No, se revela. Lea el versículo 10. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. ¿Para qué esto? Para que nosotros digamos, yo también puedo entonces agarrar ahí al pastor, al maestro y echarlo en la cárcel, patearle y todo lo demás. Hermano, hermana, no. Esto para que veas el pecado. Mira aún cómo corrompió a este hombre. Se enojó contra el vidente, como si el vidente hubiera hablado lo suyo. Ella venía de parte de Dios. Y lo echó en la cárcel. Lo metió en la cárcel, oposición a Dios. Porque se encolerizó gravemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. No solamente metió al vidente a la cárcel, sino que seguramente, como era un profeta este hombre, algunos del pueblo piadoso le habrán dicho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? No hagas eso, estás haciendo mal, estás pecando más. Es profeta de Dios, te envía la palabra, vas a meter contra él también. Está con violencia. El hebreo acá es con violencia. Este oprimió es con violencia. Hicieron violencia contra estas personas. En aquel tiempo, a algunos del pueblo. ¡Qué tremendo! ¿Y por qué se enojó? ¿Por qué él habrá pensado, qué tienes, Asa? Yo hice bien. Si logré mi objetivo. Si Dios está conmigo. Si me ha ido bien. ¿Qué estás hablando, Asa? Perdón, Hanani era el profeta. De repente le habrá pensado, ¿qué cosas está diciendo Hanani? ¿Que tengo que orar a cada rato a Dios? ¿Cómo que estaba mal mi decisión de entablar alianza con el sirio? Etcétera.
¿No ves que manejé bien la situación? ¿No ves que yo era el rey y podía tomar decisiones? ¿Por qué me estás molestando si logré el objetivo y encima agarré la piedra y la madera y edifiqué Ramá? Miren, ¿se dan cuenta qué cosas habrá metido en la cabeza? No soportó que le digan que su alianza era pecaminosa con ese sirio. ¿Y qué culpa tenía el vidente? ¿Qué culpa tiene el pastor o el maestro que te trae la palabra del Señor? Si tú aborreces al pastor o al maestro, no estás aborreciendo a nosotros. Aborreces a Dios y su palabra. Y eso es lo que hizo Asa. No te ofendas, no te molestes, no te incomodes, no te opongas, no refutes. Porque es la palabra del Señor la que se habla aquí. Si nosotros viniéramos y te dijéramos, mira, ¿sabes qué? Dios es amoroso y te ama mucho un montón. Paz, paz. Cuando no hay paz, tu alma está en riesgo. Tu alma está en riesgo. Lo echa a la cárcel, como si echándolo en la cárcel ya no lo va a escuchar. ¿Acaso su conciencia no lo atormentaría? Como si algo cambiaría. Qué tremendo. Y tanto podemos aplicar, amados hermanos. Y lo oprimió, amados hermanos, a la gente. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Pero Dios amaba a Asa, amados hermanos. ¿Y qué hace Dios? Lo disciplina nuevamente. ¿Y Dios lo puede hacer así contigo? Sí. ¿Cómo lo disciplinó? ¿Quieren saber cómo lo disciplinó? Le trajo una enfermedad hasta la muerte. Una enfermedad mortal. ¡Oh, qué tremendo! ¿Por qué? Porque tenía que enderezarse este hombre, porque si no se le perdía a Dios, tenía que enderezarlo porque era su hijo. Y lo disciplinó, y así Dios te puede traer, hermano, hermana, una enfermedad incurable por tu pecado. Ahí está, miren, versículo 12. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. ¿Está mal ir al médico? No. Dios ha puesto las hierbas, los médicos, etcétera, la inteligencia en ellos, conocimiento, para que nos trate. ¿Qué estaba mal en él? Que él solo y únicamente puso, tengo este problema, lo soluciono aquí. Tengo el otro problema, lo soluciono acá. Y Dios no está. Era una confianza idolátrica en la medicina, en el médico, en las cosas materiales, cuando nosotros tenemos que casar. Hizo lo mismo que hizo cuando en el suceso de Baza. Buscó al sirio. ¿Y acá qué hizo? Buscó a los médicos. Amados, ¿quién le había traído esta enfermedad? Sí, porque dice la palabra del Señor, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Tú te enfermas, es porque Dios te ha traído la enfermedad. Y 3 años después de su rebelión contra Dios, Dios le trajo esta enfermedad, amados hermanos. ¿Y hasta cuándo duró? Dice ahí, hasta su muerte, gravemente, porque ahí va a decir, qué tremendo. En su enfermedad no buscó a Jehová. Y eso era pecado. Y dice en hebreo, pero aún en su enfermedad no buscó a Dios. Y por eso otras traducciones traducen, pero tampoco en su enfermedad buscó a Dios. Pero aún en su enfermedad, aún con esta enfermedad, a pesar de lo grave que era esta enfermedad, no buscó a Dios. A pesar de cualquier situación que estás atravesando, no buscas a Dios. A pesar de alguna situación que has tenido en tus parientes, no buscas a Dios. Él buscó a los médicos, amados. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. 2 años estuvo enfermo con esa enfermedad mortal grave. ¿Pero habrá buscado a Dios él? Seguramente sí. ¿Por qué? Porque recuerdan el resumen general al respecto de este hombre Asa, que tenía un corazón regenerado. Sí, amados hermanos. Él era creyente por la gracia de Dios. Pero estas cosas han sido escritas para nuestra enseñanza, se escribieron, dicen el apóstol Pablo en su epístola. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. ¿Nota usted estas cosas? Dice, en los sepulcros que él había hecho para sí. Él estaba preparando donde iba a morir. En la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparadas por expertos perfumistas. ¿No estaría aquí también una causa de lo que había en su corazón, amados hermanos? Expertos perfumistas, diversas especies aromáticas.
muchos perfumes, amados hermanos, su vanidad, pensando más en lo que le iban a enterrar que su alma, amados hermanos, y el tropiezo para los suyos. Y él enseñó a quién con esto que hizo, a su hijo Josafat. Y su hijo Josafat, lo vamos a ver Dios mediante en otra prédica, andó en comunión terrible con un rey del norte que se llamaba Acab. Terrible, ya lo van a ver. No tuvo el discernimiento. Y su hijo Jorán, se casó con la hija Atalía del rey Acab. Y fue un desastre, amados hermanos, porque no amaban a Dios. Amigo, amiga, busca a Dios, lo encontrarás solo y únicamente por medio de Cristo. El Señor Jesucristo, miren, venía y lo primero que predicó era: arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Por qué tienes que arrepentirme si yo soy bueno? Dios te dice, Cristo te dijo: arrepiéntete de tu pecado. ¿Por qué? Cuando mientes, cuando engañas, cuando tienes un mal pensamiento, cuando no quieres congregar, cuando no oras, cuando quieres leer la Biblia, cuando en todas tus cosas está todo menos Dios. Y toda tu vida está circunscrita a tu estudio, tu trabajo, televisión, cine, paseo, etc. Y no existe Dios, no está Dios. Tú estás pecando contra Dios. Y Cristo predicó eso. Y por eso lo mataron. Porque él testificaba que las obras del hombre eran malas. Por eso el hombre lo mató. Sí, porque si no él hubiera predicado: oiga, mira, Dios los ama y tengan un plan maravilloso, tiene un plan maravilloso para ustedes, para que sean ricos. No lo hubieran matado. Pero él, cuando vino a predicar eso, lo mataron. Lo llevaron a la cruz y murió ciertamente por los suyos, cargando nuestros pecados, amados hermanos. Si tú crees en él, si tú corres a él, encuentras perdón de pecados. Tienes que primeramente reconocer tu pecado, porque si no reconoces tu pecado, ¿para qué vas a ir a Cristo? Tienes que reconocer tu pecado, reconocer que es una ofensa grande, grandísima contra Dios. Vivir a las espaldas de Dios es una gran ofensa. Le está diciendo: Dios, no quiero saber nada de ti. Yo ahí cuando me muera me voy a enfrentar a ti. Total, yo soy más grande que tú. ¡Qué necio! No, está rechazando, está pisoteando la sangre de Cristo, diciendo: no me interesa. Y ahí Hebreos dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso hay castigo eterno, del cual el Señor Jesucristo habló. Por eso hay condenación eterna. Corramos al Señor. Oremos al Señor.